Antes de Dios realizar algo grandioso en tu vida, primero trabaja en ti. No es casualidad que muchos de los personajes más importantes de la Biblia pasaron por pruebas y tribulaciones que, al principio, parecían duras, pero que al final los prepararon para un propósito mayor. Tal vez estés enfrentando dificultades, momentos de incertidumbre, o incluso sientas que Dios está en silencio. Pero debes saber esto: Dios nunca desperdicia una batalla. Cada prueba es intencional. Piensa en José, quien pasó años en prisión antes de ser elevado a la posición de gobernador en Egipto. O en Moisés, que pasó 4 décadas en el desierto, no solo como un período de exilio, sino como un entrenamiento silencioso para liderar a toda una nación. Ambos experimentaron un ciclo de pruebas que moldearon sus corazones y los alinearon con el plan divino. La palabra nos enseña, en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Tal vez te estés preguntando, ¿por qué yo? ¿O por qué ahora? Pero recuerda, Dios usa el fuego de la adversidad para refinar a sus escogidos. Primera Pedro capítulo 1, versículo 7, nos recuerda que nuestra fe, una vez probada, es más preciosa que el oro refinado en el fuego. Hoy hablaremos sobre 7 pruebas que Dios pone ante nosotros antes de usarnos para algo grandioso. Pruebas que, aunque dolorosas, son necesarias para prepararnos para lo que viene. Y la verdad es, si estás enfrentando estas pruebas, Dios te está moldeando para algo mayor. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. La primera prueba que Dios a menudo coloca delante de nosotros es la prueba de la motivación. Él quiere saber qué hay en el fondo de nuestro corazón. ¿Cuál es la verdadera razón por la que estamos buscando servirle? ¿Es por amor genuino o porque estamos detrás de recompensas, reconocimiento o éxito personal? Esta prueba es esencial porque las motivaciones incorrectas pueden desviar fácilmente nuestro camino. La Biblia nos advierte sobre esto en Mateo capítulo 6, versículo 1, cuando Jesús nos alerta: «Cuidaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial». Cuando nuestras intenciones están alineadas con la voluntad de Dios, nuestro caminar se vuelve más firme. Pero cuando servimos a Dios con el corazón inclinado hacia intereses personales, los frutos de esas acciones son limitados. Un ejemplo clásico de alguien que falló en esta prueba está en Ananías y Zafira, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. La pareja vendió una propiedad y trajo una parte del valor a los apóstoles, pero intentaron engañar a todos, fingiendo que habían dado todo, buscando reconocimiento y aprobación de las personas. El resultado de esa motivación incorrecta fue desastroso. Perdieron sus vidas por intentar engañar al Espíritu Santo y a los líderes de la iglesia. Este es un ejemplo claro de cómo Dios examina nuestro corazón, probando si nuestras acciones realmente están hechas por amor a Él o por motivos egoístas. Muchas veces Dios nos coloca en situaciones donde nuestras intenciones son reveladas. Puede ser un llamado para servir en un área que no nos gusta, o un pedido para ayudar a alguien sin recibir nada a cambio. Y, en esos momentos, la pregunta que Dios nos hace es: ¿por qué estás haciendo esto? Un ejemplo opuesto y positivo es el de David. Antes de convertirse en el gran rey de Israel, David era un joven pastor, cuidando ovejas en el campo. No buscaba gloria ni reconocimiento. Cuando el profeta Samuel vino a ungir al próximo rey de Israel, David ni siquiera estaba presente, ya que nadie esperaba que él fuera el escogido. Sin embargo, Dios vio el corazón de David. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor dice: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón».
Dios sabía que el corazón de David estaba lleno de amor por él y no por ambición. Cuidaba de las ovejas con el mismo celo con el que cuidaría a toda una nación. David pasó años siendo moldeado por Dios, muchas veces en silencio, muchas veces enfrentando dificultades, pero siempre manteniendo su motivación pura. No se rebeló cuando fue perseguido por Saúl, ni intentó tomar el reino por sus propias manos. Sabía que el tiempo de Dios era perfecto y que su papel era servir con el corazón enfocado en el Señor. De la misma manera, Dios nos observa en nuestros momentos más simples, en las pruebas del día a día, para ver si nuestro corazón está alineado con Él. Tal vez estés sirviendo en algo que nadie reconoce. Tal vez estés haciendo el bien sin recibir elogios. Esto forma parte de la prueba de la motivación. Dios está viendo si seguirás siendo fiel incluso cuando los aplausos humanos no llegan, incluso cuando nadie está viendo. La prueba de la motivación también puede aparecer en nuestras ambiciones. ¿Por qué estamos buscando éxito en nuestras carreras, en nuestros ministerios o en nuestros proyectos? ¿Queremos que el nombre de Dios sea glorificado? ¿O estamos queriendo construir un nombre para nosotros mismos? Esta es una prueba difícil, porque muchas veces los deseos de nuestro corazón pueden estar mezclados. Podemos estar sirviendo a Dios, pero al mismo tiempo esperando ser exaltados o recompensados por los hombres. El verdadero siervo de Dios no busca los aplausos humanos. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, se nos aconseja: nada hagáis por rivalidad o vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Cuando pasamos por la prueba de la motivación, Dios ajusta nuestro corazón para que Él sea el centro de todas nuestras acciones. Y cuando Él es el centro, nuestros frutos se vuelven abundantes, no porque estemos buscando algo a cambio, sino porque estamos actuando por amor a Él. Esta prueba también puede manifestarse en la forma en que lidiamos con el éxito o con las bendiciones que Dios nos da. Cuando Él nos exalta, cuando pone nuestros proyectos en destaque o nos bendice de manera grandiosa, somos probados nuevamente. ¿Tomaremos la gloria para nosotros o devolveremos toda la honra a Él? Piensa en el ejemplo de Juan el Bautista. Tenía una posición de destaque, siendo uno de los profetas más influyentes de su época. Sin embargo, cuando Jesús apareció, Juan dijo algo que revela un corazón libre de motivaciones egoístas. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan capítulo 3, versículo 30. Juan el Bautista sabía que el enfoque debía estar en Cristo y no en Él. Este es el verdadero espíritu de un siervo de Dios. La prueba de la motivación es, muchas veces, una de las más difíciles de percibir. Ocurre de manera sutil, en el interior de nuestro corazón, en las pequeñas acciones del día a día. Pero es en esta prueba donde Dios revela lo que realmente nos mueve. Y cuando la pasamos, estamos listos para ser usados por Dios de maneras que jamás imaginamos. Al final, cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios nos moldeó a través de esta prueba, nos damos cuenta de que todas las cosas realmente cooperaron para bien. Y, así como David, Juan el Bautista y tantos otros siervos de Dios, podemos alegrarnos al saber que nuestras motivaciones han sido purificadas y que estamos listos para el siguiente paso en nuestro caminar con el Señor. Al enfrentar estas pruebas que Dios coloca en nuestras vidas, como la de la motivación, es esencial mantener una conexión diaria con Él, para que nuestras intenciones permanezcan puras y alineadas con su voluntad. Si deseas fortalecer esta práctica de oración y acercarte más a Dios en medio de los desafíos y pruebas, te invito a conocer mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional fue diseñado para ayudarte a superar las distracciones del día a día y cultivar una rutina de oración profunda y significativa. Al dedicar estos momentos diarios a Dios, serás capaz de enfrentar las pruebas de la vida con mayor claridad, propósito y paz. Entonces,
Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. La segunda prueba que Dios coloca ante nosotros es la prueba del silencio de Dios. Este es uno de los momentos más desafiantes del caminar cristiano, pues implica lidiar con la sensación de que Dios no está hablando, no está actuando, o que simplemente está distante. Puede ser un periodo de confusión, duda e incluso desaliento. Pero en realidad, el silencio de Dios es una prueba profunda que nos llama a confiar en Él, incluso cuando no vemos ni oímos claramente. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de siervos de Dios que pasaron por esta prueba. David, en sus salmos, a menudo clamaba a Dios preguntando por qué Él parecía distante. En el Salmo capítulo 13, David comienza con una súplica angustiada. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Este sentimiento de desamparo es algo que muchos de nosotros experimentamos en algún momento de nuestra jornada con Dios. Cuando estamos enfrentando dificultades, enfermedades, problemas financieros o familiares, es natural preguntarnos ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué no está respondiendo? Sin embargo, es en ese aparente silencio que Dios está moldeando nuestra fe y nos está enseñando a depender de Él, no en las respuestas inmediatas, sino en su carácter inmutable. Incluso cuando no sentimos la presencia de Dios, Él aún está con nosotros, observándonos y esperando que crezcamos en confianza y paciencia. La prueba del silencio no es un abandono divino, sino una forma de fortalecernos, para que no dependamos solo de señales externas, sino de nuestra certeza interior de que Dios está en control. Un ejemplo claro de esta prueba se encuentra en la vida de Job. Job era un hombre justo, íntegro, que temía a Dios. Sin embargo, cuando fue golpeado por tragedias y enfermedades, experimentó el silencio de Dios. Durante un largo periodo, Dios no habló con Job, y él fue dejado para enfrentar su sufrimiento sin una palabra directa del Creador. Job clamó por respuestas, cuestionó a Dios, e incluso sus amigos trataron de convencerlo de que estaba siendo castigado por algún pecado oculto. Pero, a pesar de no oír a Dios, Job no perdió su fe. Permaneció firme, diciendo, «Yo sé que mi Redentor vive». Job capítulo 19, versículo 25. Esta declaración de fe, hecha en medio del silencio, muestra la profundidad de su confianza en Dios, incluso cuando todo parecía perdido. Esta prueba del silencio también se ve en la vida de Abraham. Después de que Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, hubo un largo periodo de espera. Abraham y Sara esperaron muchos años por la promesa de un hijo. Durante ese tiempo, Dios no dio nuevas instrucciones ni palabras de confirmación. Abraham necesitó confiar en Dios incluso cuando parecía que no estaba sucediendo nada. Fue probado para creer que, incluso en el silencio, Dios cumpliría su promesa. Y al final, Dios fue fiel. Isaac nació y la promesa se cumplió. Pero ¿por qué Dios permite estos periodos de silencio? Primeramente, nos enseñan a buscar a Dios por quién es Él, y no solo por lo que hace. Muchas veces, nos acercamos a Dios buscando respuestas rápidas, soluciones a nuestros problemas, o porque queremos sentir su presencia de manera tangible. El silencio nos obliga a ir más allá de eso. Nos lleva a buscar una relación más profunda, donde confiamos en Dios por quién es Él, soberano, justo y amoroso, incluso cuando no hay evidencias inmediatas de su intervención. Además, el silencio de Dios nos enseña a escuchar. Muchas veces estamos rodeados de tanto ruido, tantas distracciones, que es difícil discernir la voz de Dios. El silencio nos da la oportunidad de aquietar nuestra alma, de realmente prestar atención y buscar la presencia de Dios con más intensidad, como está escrito en Salmos capítulo 46, verso 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. A veces, es en el silencio donde escuchamos a Dios de manera más clara, no con los oídos, sino con el corazón.
Otro motivo por el cual Dios puede permitir el silencio es para fortalecer nuestra perseverancia. Cuando todo va bien, es fácil alabar a Dios y decir que confiamos en Él. Pero cuando las respuestas tardan, cuando parece que Dios está en silencio, es ahí donde nuestra fe es verdaderamente probada. ¿Continuaremos confiando en Dios, incluso cuando no recibimos lo que esperamos? En Romanos capítulo 8, verso 24, Pablo nos recuerda que la esperanza que se ve no es esperanza. El silencio nos enseña a esperar con paciencia y a confiar en que Dios está obrando, aunque no podamos verlo. Y finalmente, el silencio de Dios es una invitación para crecer espiritualmente. Es en esos momentos de silencio cuando somos desafiados a madurar en nuestra fe. Dios no nos está ignorando, nos está preparando para algo más grande. Así como un maestro guarda silencio durante la prueba de un alumno, Dios guarda silencio mientras pasamos por pruebas que nos preparan para un futuro lleno de propósito. Cuando superamos la prueba del silencio, salimos más fuertes, más confiados y más conscientes de que Dios siempre está presente, incluso cuando no lo percibimos. Si estás pasando por un periodo en el que sientes que Dios está en silencio, recuerda que esto es parte del proceso de crecimiento. Este es el momento en el que Dios está más cerca que nunca, moldeándote para algo grandioso. El silencio es temporal, pero lo que Dios está construyendo en ti durante ese tiempo tendrá un impacto eterno. Sigue confiando, sigue buscando, y sabe que, en el momento adecuado, Dios hablará de manera clara y poderosa. Al mirar los ejemplos bíblicos, vemos que todos los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por esta prueba. Ellos enfrentaron el silencio de Dios, pero permanecieron firmes, sabiendo que su fidelidad nunca falla. Y lo mismo sucederá contigo. Dios no te ha abandonado. Él te está preparando para algo extraordinario, algo que va más allá de tu comprensión actual. La tercera prueba que Dios coloca ante nosotros es la prueba de las relaciones. Esta es una de las más desafiantes porque involucra a las personas que nos rodean, amigos, familiares, colegas de trabajo, e incluso aquellos que consideramos enemigos. Dios frecuentemente usa las relaciones para revelar lo que hay dentro de nosotros, moldear nuestro carácter y enseñarnos lecciones esenciales como el perdón, la paciencia y la humildad. En este proceso, Dios nos prueba para ver si estamos dispuestos a amar, perdonar y caminar en compasión, incluso cuando las personas a nuestro alrededor nos lastiman o nos decepcionan. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa las relaciones para probar y moldear a sus siervos. Un ejemplo clásico es la historia de José, quien fue traicionado por sus propios hermanos. José era el hijo favorito de Jacob, lo que generó celos y resentimiento en sus hermanos. En lugar de protegerlo, lo vendieron como esclavo. Mintieron a su padre diciendo que había muerto, y continuaron con sus vidas como si nada hubiera pasado. José pasó años en Egipto, primero como esclavo y luego encarcelado injustamente, sin saber si algún día vería a su familia nuevamente. Esta fue una prueba severa para José, quien fácilmente podría haberse vuelto amargado y vengativo. Sin embargo, José permaneció fiel a Dios, y a través de muchas pruebas llegó a ser gobernador de Egipto. Cuando sus hermanos vinieron a él durante la hambruna, sin saber que él era el gobernador, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero en lugar de eso, eligió perdonar. En Génesis capítulo 50, verso 20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José superó la prueba de las relaciones porque eligió ver el plan de Dios por encima de las heridas y traiciones personales. Entendió que Dios estaba usando sus relaciones, incluso las dolorosas, para cumplir un propósito mayor. Esta prueba nos desafía a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a reconocer que Dios puede estar enseñándonos algo profundo a través de las personas que pone en nuestro camino.
Otro ejemplo poderoso de esta prueba está en la vida de David. David fue elegido por Dios para ser rey de Israel, pero antes de asumir el trono, fue severamente probado en sus relaciones, especialmente con el rey Saúl. Saúl, que inicialmente veía a David como un aliado, pronto comenzó a envidiar al joven guerrero por su popularidad y éxito. Saúl intentó matar a David varias veces, forzándolo a huir y vivir como fugitivo durante años. Durante ese tiempo, David tuvo varias oportunidades para matar a Saúl y tomar el trono, pero eligió honrar la posición de Saúl como rey ungido de Dios. En lugar de buscar venganza, David esperó pacientemente el tiempo de Dios. En 1 Samuel, capítulo 24, verso 6, David dice: «Guárdeme el Señor de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, extendiendo mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor». David comprendió que las relaciones son un campo de prueba donde Dios prueba nuestra lealtad, paciencia y humildad. Así como David, muchas veces somos desafiados a lidiar con personas difíciles en nuestras vidas. Puede ser alguien que nos hace daño, alguien que constantemente nos provoca o alguien que parece oponerse a nuestros planes. En esas situaciones, Dios nos está probando para ver cómo reaccionamos. ¿Responderemos al mal con mal o elegiremos el camino del amor y el perdón? Jesús también nos dejó un ejemplo claro de cómo debemos actuar en nuestras relaciones. Cuando estaba en la cruz, rodeado por aquellos que lo crucificaron y se burlaban de él, Jesús no respondió con ira ni odio. En lugar de eso dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas capítulo 23, verso 34. Este es el ejemplo supremo de cómo debemos enfrentar la prueba de las relaciones. Jesús eligió perdonar, incluso cuando sufrió la peor injusticia. La prueba de las relaciones también involucra nuestra capacidad de reconocer que Dios puede usar incluso a las personas más difíciles para moldearnos. La persona que nos irrita en el trabajo, el familiar que siempre nos critica, el amigo que nos decepcionó, todas estas personas pueden ser herramientas que Dios está usando para enseñarnos paciencia, mansedumbre y amor incondicional. Es fácil amar a quienes nos tratan bien, pero la verdadera prueba es amar a aquellos que nos hieren. En Mateo capítulo 5, verso 44, Jesús nos enseña: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Este es quizás uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cristianos. Amar a nuestros enemigos no es natural, requiere una profunda transformación del corazón. Pero es precisamente eso lo que Dios desea para nosotros, que seamos transformados a la imagen de Cristo, quien ama incondicionalmente, independientemente de cómo seamos tratados. Dios también usa las relaciones para enseñarnos humildad. Muchas veces, Él coloca personas en nuestras vidas para desafiarnos, confrontarnos y mostrarnos áreas en las que necesitamos crecer. Puede ser que estés en una relación donde es necesario aprender a ceder, a escuchar más o a pedir perdón. La prueba de las relaciones es una invitación para desarrollar un corazón humilde y enseñable. A veces, la prueba viene en forma de soledad. Dios puede permitir que pasemos por temporadas en las que nos sentimos aislados, donde amigos o familiares parecen distantes. En esos momentos, Él nos invita a depender completamente de Él, reconociendo que, aunque las personas puedan fallar, Dios nunca falla. Nos recuerda que nuestra identidad y valor no están en las relaciones terrenales, sino en nuestra relación con Él. La prueba de las relaciones es continua. Todos los días interactuamos con personas que pueden bendecirnos o desafiarnos. En cada interacción, tenemos la elección de reaccionar con gracia o con dureza. Y por más difícil que sea esta prueba, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Dios está más interesado en quién estamos llegando a ser que en las circunstancias que enfrentamos. Él usa las relaciones para moldearnos a la imagen de Cristo, y cada interacción es una oportunidad de mostrar el amor, la gracia y la compasión
que Él nos muestra diariamente. Cualquiera que sea la prueba que estés enfrentando en tus relaciones, recuerda que Dios está trabajando en tu corazón. Él está usando cada situación, cada conflicto y cada herida para moldearte y prepararte para el propósito que tiene para tu vida. Confía en que, al pasar esta prueba, estarás más fuerte, más sabio y más parecido a Cristo. La cuarta prueba que Dios frecuentemente coloca ante nosotros es la prueba de la renuncia. Esta es una de las pruebas más dolorosas y transformadoras, ya que involucra dejar algo que valoramos profundamente. Sea una oportunidad, un sueño, una posición o incluso una relación, Dios nos pide entregar en sus manos aquello que consideramos precioso. La prueba de la renuncia nos desafía a confiar en Dios lo suficiente como para poner nuestros propios deseos en segundo plano, creyendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En la Biblia, un ejemplo poderoso de esta prueba es el de Abraham. Después de años de espera, Dios finalmente cumplió su promesa a Abraham, dándole un hijo, Isaac. Isaac no era solo el hijo amado de Abraham, sino también el heredero de las promesas de Dios, de que él se convertiría en padre de una gran nación. Sin embargo, en un momento crucial, Dios pidió a Abraham hacer lo impensable, sacrificar a Isaac. En Génesis, capítulo 22, verso 2, Dios dijo a Abraham: «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Este fue el prueba de la renuncia más intenso que Abraham podría enfrentar. Fue llamado a dejar su mayor tesoro, aquello que representaba el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, Abraham obedeció, confiando en que Dios era fiel y que, de alguna manera, Él restauraría lo que había pedido. El escritor de Hebreos, en el capítulo 11, verso 19, nos dice que Abraham creía que Dios podía incluso resucitar a Isaac de entre los muertos. En el último momento, Dios impidió el sacrificio, proveyendo un carnero como sustituto. Abraham pasó la prueba porque puso la voluntad de Dios por encima de su propio deseo de preservar lo que amaba. La prueba de la renuncia no se trata solo de dejar cosas materiales o relaciones. Muchas veces implica renunciar a nuestros propios planes y ambiciones. Puede ser que hayas trazado una carrera específica o soñado con una determinada realización, pero Dios, en su sabiduría, te pide que entregues esos planes para seguirlo en una dirección diferente. En esos momentos, la prueba es confiar en que el camino de Dios es mejor, incluso cuando no podemos ver lo que está por delante. Un ejemplo de esto es la historia de Moisés. Moisés creció en el palacio de Egipto con todas las ventajas y privilegios que esta posición traía. Tenía acceso al poder, a la educación y a la riqueza. Sin embargo, Moisés renunció a todo esto para identificarse con el pueblo de Dios. En Hebreos, capítulo 11, versos 24 y 25, está escrito: «Por la fe Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres temporales del pecado». Moisés dejó el confort y la posición de prestigio para seguir el llamado de Dios. Sabía que la gloria de Egipto era pasajera, mientras que el propósito de Dios era eterno. Esta prueba de renuncia puede aparecer en nuestras vidas de muchas maneras. Tal vez Dios te esté pidiendo que dejes una posición que has trabajado arduamente para alcanzar. O tal vez Él te esté pidiendo que confíes en Él y sueltes el control sobre una situación o persona que intentas retener con todas tus fuerzas. La renuncia no es fácil, pero es necesaria para que podamos crecer en nuestra fe y depender más de Dios. Jesús nos dio el ejemplo supremo de la prueba de la renuncia. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7, está escrito que Jesús se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Renunció a la gloria celestial
a su posición a la derecha del Padre, para venir al mundo como ser humano, para salvarnos. En el jardín de Getsemaní, Jesús enfrentó la prueba de la renuncia cuando oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo capítulo 26, verso 39. Jesús eligió renunciar a su propia voluntad para cumplir el plan de salvación de Dios para la humanidad. Esta prueba nos enseña que, cuando renunciamos a algo en obediencia a Dios, no estamos perdiendo realmente. Al contrario, nos estamos abriendo para recibir algo mucho mayor. Abraham recibió la promesa de que, a través de Isaac, su descendencia sería como las estrellas del cielo. Moisés se convirtió en el líder de una gran nación y experimentó la presencia de Dios de manera íntima y poderosa. Y Jesús, al renunciar a su vida, nos trajo la redención y fue exaltado a la diestra de Dios. La prueba de la renuncia es una invitación a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, por encima de todo y de todos. Él nos llama a confiar en que, al entregar lo que más valoramos, estamos permitiendo que Dios obre de maneras que no podemos imaginar. Y, al pasar por esta prueba, nos volvemos más parecidos a Cristo, quien renunció a todo para cumplir la voluntad de su Padre. Si hoy estás enfrentando la prueba de la renuncia, recuerda que Dios ve tu sacrificio. Él sabe lo difícil que es dejar ir aquello que amas, pero también sabe que lo que Él tiene para ti es infinitamente mayor que cualquier cosa que puedas estar reteniendo. Renuncia con confianza, sabiendo que en las manos de Dios nunca pierdes, sino que siempre ganas lo que es verdaderamente eterno. Antes de ir a la quinta prueba, quiero invitarte a fortalecer aún más tu caminar de fe. Si deseas profundizar tu conexión con Dios y recibir dirección en medio de los desafíos que estás enfrentando, conoce el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional fue creado para ayudarte a desarrollar una rutina de oración poderosa y consistente que traerá claridad y paz a tu corazón, especialmente en los momentos en que Dios te está moldeando. Aprovecha esta oportunidad para acercarte más a Dios. Haz clic en el link del primer comentario fijado. Descarga el devocional ahora mismo y experimenta una transformación diaria en tu vida espiritual. La quinta prueba que Dios pone ante nosotros es la prueba de la dependencia. Esta prueba nos lleva a una profunda reflexión sobre en quién o en qué estamos poniendo nuestra confianza. Cuando todo va bien, es fácil decir que confiamos en Dios, pero la verdadera prueba ocurre cuando las circunstancias cambian y nos vemos obligados a depender exclusivamente de Él. La prueba de la dependencia revela si realmente estamos apoyados en Dios o en nuestras propias habilidades, recursos y entendimiento. Un ejemplo claro de esta prueba se ve en la travesía del pueblo de Israel en el desierto. Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, pronto enfrentaron una gran prueba: sobrevivir en el desierto sin los recursos y el confort que conocían en Egipto. En Deuteronomio, capítulo 8, versos 2 y 3, Dios dice que los condujo por el desierto para humillarlos y probar su corazón, para que aprendieran a depender exclusivamente de Él. Durante 40 años, el pueblo no tenía un almacén de alimentos o agua disponible. En lugar de eso, Dios los sustentaba diariamente con el maná, el pan del cielo. Tenían que confiar en que Dios les proveería lo que necesitaban, día tras día. Esta prueba fue dada para enseñar a los israelitas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. La dependencia diaria de Dios era una lección esencial para el pueblo que, muchas veces, murmuraba y dudaba. No podían almacenar maná para el futuro, porque se echaba a perder rápidamente. Cada mañana, necesitaban confiar en que Dios enviaría el alimento necesario para ese día. Era un ejercicio constante de fe y confianza.
Al igual que los israelitas, también somos colocados en situaciones en las que Dios nos enseña a confiar plenamente en Él. Puede ser que estés enfrentando una situación financiera difícil, un problema de salud o una decisión importante sobre el futuro. En esos momentos surge la prueba de la dependencia, desafiándonos a poner nuestra confianza en Dios y no en nuestras propias soluciones. Cuando intentamos resolver todo con nuestras propias fuerzas, muchas veces nos sentimos frustrados y abrumados. Sin embargo, cuando entregamos nuestras preocupaciones y dependemos de Dios, encontramos paz y provisión. Un ejemplo impactante de dependencia total en Dios es la historia de Elías. En Primera Reyes, capítulo 17, Dios le ordena a Elías que se esconda en el arroyo de Querit, donde él lo sustentaría enviando cuervos para traerle pan y carne. Esta instrucción ciertamente parecía extraña y poco convencional, pero Elías obedeció y experimentó la provisión sobrenatural de Dios. No dependía de recursos humanos, sino de un Dios que podía usar hasta cuervos para alimentarlo. Cuando el arroyo se secó, Dios nuevamente lo dirigió a depender de otra fuente improbable, una viuda en Sarepta, que estaba a punto de preparar su última comida para ella y su hijo. Una vez más, Elías confió en Dios y fue testigo de un milagro, cuando la harina y el aceite de la viuda no se acabaron, sosteniéndolos durante toda la hambruna. Este tipo de dependencia va en contra de la lógica humana. En nuestra sociedad nos enseñan a ser autosuficientes, a planificar, a acumular recursos y a garantizar nuestro futuro basándonos en nuestras propias habilidades. Sin embargo, la prueba de la dependencia nos invita a abandonar esa mentalidad y confiar en que Dios suplirá cada necesidad, incluso cuando todo a nuestro alrededor diga lo contrario. Jesús también nos enseñó sobre la prueba de la dependencia en su propia vida. Él vivía en total dependencia del Padre. En Juan, capítulo 5, verso 19, Él dijo: «No puedo hacer nada por mí mismo, solo hago lo que veo hacer al Padre». Esta declaración de Jesús nos muestra el nivel de dependencia que Él tenía respecto a Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no hacía nada por su propia iniciativa, sino que dependía completamente del Padre en cada acción y decisión. Y es este nivel de confianza y entrega el que Dios desea ver en nosotros. Sin embargo, esta prueba no es fácil. La dependencia exige vulnerabilidad, significa renunciar al control y reconocer que, por más que hagamos, solo Dios tiene el poder para garantizar los resultados. Y eso nos desafía, porque nos gusta sentir que tenemos el control de nuestras vidas. Nos gusta tener todo planeado y resuelto. Pero Dios nos recuerda, en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Él quiere que confiemos en Él en todas las áreas de nuestra vida, sin reservas. La prueba de la dependencia, entonces, es una oportunidad para entregar nuestras preocupaciones, planes y necesidades en manos de Dios. Cuando pasamos por esta prueba, aprendemos a vivir en paz, incluso en medio de la incertidumbre. Aprendemos a descansar en la promesa de que mi Dios suplirá todas sus necesidades, según sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Y sobre todo, crecemos en nuestra fe, confiando en que, así como Dios cuidó de su pueblo en el desierto, de Elías en el arroyo, e incluso de Jesús en su ministerio, también cuidará de nosotros. Si hoy sientes que estás siendo desafiado a depender de Dios en un área específica de tu vida, debes saber que esto es parte del proceso de crecimiento espiritual. Dios quiere enseñarte a confiar más en Él, a poner tu fe no en las circunstancias, sino en su fidelidad. Al pasar por la prueba de la dependencia, te acercarás más a Dios y experimentarás su provisión y paz como nunca antes. La sexta prueba que Dios frecuentemente pone delante de nosotros es la prueba de la humildad.
Esta prueba nos enseña que, para ser usados poderosamente por Dios, primero debemos aprender a someternos y reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. Dios nos moldea a través de experiencias que nos enseñan a ser humildes, a reconocer nuestra total dependencia de Él y a recordar que la gloria pertenece solo a Él. La prueba de la humildad puede venir a través de situaciones en las que somos puestos en posiciones de baja visibilidad o en momentos en que somos desafiados a aceptar la corrección y aprender de otros. Un ejemplo clásico de esta prueba es la historia de Moisés. Moisés, un hombre llamado por Dios para liberar a Israel de la esclavitud, comenzó su jornada como príncipe de Egipto. Tenía poder, estatus y autoridad. Sin embargo, Dios permitió que Moisés pasara 40 años en el desierto, viviendo como pastor, antes de llamarlo a la gran misión de liderar a su pueblo. Ese largo periodo de anonimato y humildad fue crucial para moldear el carácter de Moisés. En Números, capítulo 12, verso 3, la Biblia nos dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios usó el desierto para enseñarle la humildad, y fue solo después de ser moldeado en esta prueba que pudo liderar a la nación de Israel. Esta prueba es desafiante porque en muchas situaciones queremos reconocimiento, queremos ser vistos y valorados. Sin embargo, Dios nos enseña que antes de ser exaltados, primero debemos aprender a servir con humildad. En Lucas capítulo 14, verso 11, Jesús nos enseña: porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. La verdadera grandeza en el reino de Dios no está en ser visto o elogiado, sino en servir, en poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, y en reconocer que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Jesucristo es el ejemplo supremo de humildad. En Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7, está escrito que, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Jesús dejó de lado su gloria celestial para venir al mundo como un siervo, dispuesto a sufrir y morir por nosotros. Lavó los pies de sus discípulos, demostrando que el verdadero líder es el que sirve. Jesús nos mostró que la humildad es el camino hacia la exaltación. Él se humilló hasta la muerte, y por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre. La prueba de la humildad puede surgir de varias maneras en nuestra vida. Puede ser que Dios nos coloque en situaciones donde no somos reconocidos por nuestros esfuerzos, o donde somos llamados a servir en áreas que parecen menores a nuestros ojos. Él puede usar a personas para corregirnos y desafiarnos, y la prueba está en cómo respondemos. ¿Nos resentiremos o aceptaremos la corrección con un corazón enseñable? David es otro ejemplo de alguien que pasó por la prueba de la humildad. Incluso después de ser ungido como rey, continuó sirviendo humildemente como pastor y músico en el palacio de Saúl. Tuvo varias oportunidades para reclamar el trono por la fuerza, pero eligió esperar el tiempo de Dios. David reconocía que ser exaltado por Dios era mucho más importante que ser exaltado por los hombres. Cuando Saúl intentó matarlo, David tuvo la oportunidad de vengarse, pero en lugar de eso dijo: no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. 1 Samuel capítulo 24, verso 10. David sabía que la verdadera grandeza estaba en confiar y esperar en el Señor, y no en buscar su propia promoción. La prueba de la humildad también puede verse en la vida de los apóstoles. Antes de que Jesús ascendiera a los cielos, los discípulos aún discutían sobre quién sería el mayor en el reino de Dios. No comprendían completamente que la grandeza en el reino de Dios no se mide por poder o posición, sino por servicio y humildad. En Mateo capítulo 20, versos 26 a 27, Jesús les dijo: el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero,
deberá ser su esclavo. Esta fue una lección difícil, pero esencial para que pudieran cumplir la misión que Jesús les encomendó. En nuestra vida cotidiana, la prueba de la humildad puede aparecer en formas simples pero significativas. Tal vez estés sirviendo fielmente en un área que pocos reconocen. Tal vez estés luchando para aceptar una crítica o para poner a los demás por delante de ti mismo. Estos momentos son oportunidades para que Dios moldee nuestro carácter, para recordarnos que la gloria pertenece a Él y que nuestra misión es servirle con humildad. Dios no se agrada de un corazón orgulloso, pero, como está escrito en Santiago, capítulo 4, verso 6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando pasamos por la prueba de la humildad, Dios nos prepara para cosas mayores. La exaltación que viene de Dios es mucho más duradera y significativa que cualquier reconocimiento humano. Pero antes de ser exaltados, debemos estar dispuestos a servir y a humillarnos. Debemos aprender a reconocer que, sin Dios, no podemos hacer nada, y que todo don y talento que tenemos es un regalo de Él. Cuando pasamos por esta prueba, Dios nos transforma, haciéndonos más parecidos a Cristo, que es el ejemplo supremo de humildad y servicio. Si hoy estás enfrentando la prueba de la humildad, debes saber que Dios está trabajando en tu corazón. Él te está enseñando a depender de Él, a reconocer que la gloria pertenece solo a Él y que la verdadera grandeza viene a través de un corazón humilde. Sigue sirviendo, sigue confiando y en el tiempo correcto Dios te exaltará. La séptima prueba que Dios pone ante nosotros es la prueba de la perseverancia. Esta prueba es fundamental para nuestra jornada de fe, pues revela nuestra capacidad para seguir confiando en Dios, incluso cuando enfrentamos obstáculos, retrasos y dificultades que parecen interminables. La perseverancia es una virtud que solo se desarrolla en las pruebas, y es a través de este proceso que Dios nos fortalece y nos prepara para desafíos mayores que están por venir. En la Biblia vemos la prueba de la perseverancia claramente en la vida de Job. Job era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios, pero pasó por una serie de calamidades devastadoras. Perdió a su familia, sus riquezas y su salud en un corto periodo de tiempo. Además, los amigos de Job, que deberían haberlo consolado, lo acusaron injustamente de estar sufriendo como resultado de algún pecado oculto. Durante todo este tiempo, Job enfrentó el silencio de Dios, sin entender por qué estaba sufriendo tanto. Sin embargo, Job perseveró. Aunque tuvo momentos de cuestionamiento y dolor, nunca abandonó su fe en Dios. En Job, capítulo 19, verso 25, él declara: «Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra». Job pasó la prueba de la perseverancia y Dios lo restauró, dándole el doble de todo lo que había perdido. La perseverancia no significa simplemente soportar pasivamente las dificultades, sino seguir buscando activamente a Dios, confiando en que Él está en control, incluso cuando no vemos soluciones inmediatas. Como cristianos, estamos llamados a vivir con esa confianza inquebrantable, incluso en los momentos más difíciles. El apóstol Pablo es otro ejemplo notable de perseverancia. Enfrentó persecuciones, prisiones, naufragios, traiciones y muchas otras pruebas, pero nunca abandonó su misión. En 2 Timoteo, capítulo 4, verso 7, Pablo dice: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Pablo entendió que la vida cristiana es una maratón, no una carrera corta, y que la perseverancia es clave para completar esta jornada. Muchas veces, la prueba de la perseverancia nos coloca en situaciones en las que sentimos que nuestras oraciones no están siendo respondidas, o que los resultados que esperamos están tardando en llegar. Puede ser una larga espera por una curación, una oportunidad laboral o una restauración en una relación. Es en esos momentos que somos desafiados a seguir confiando en Dios, incluso cuando todas las circunstancias parecen decir lo contrario.
La perseverancia exige que pongamos nuestra fe en el carácter de Dios, en su bondad y fidelidad, independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor. Si estás pasando por la prueba de la perseverancia, debes saber que Dios está contigo en cada paso del camino. Él no te ha abandonado, aunque las respuestas aún no hayan llegado. Persevera en la oración, persevera en la fe y sigue buscando a Dios con todo tu corazón. Recuerda las palabras de Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el hombre que persevera en la prueba, porque una vez aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. La perseverancia nos lleva a la victoria, y la recompensa que Dios tiene para aquellos que perseveran es eterna. Antes de irnos para el cierre del video, me gustaría recordarte nuevamente algo extremadamente importante. La vida de oración puede ser un desafío con tantas distracciones a nuestro alrededor, pero desarrollar una rutina constante de oración es fundamental para fortalecer tu relación con Dios. Pensando en eso, el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, fue creado para guiarte diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás guiado a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con mayor claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como la familia, el trabajo y la salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en ese camino. Entonces, haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. A medida que llegamos al final de este video, es importante recordar que cada una de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito mayor. No son para destruirnos o desanimarnos, sino para moldearnos, refinarnos y prepararnos para algo mucho mayor. Dios usa la prueba de la motivación para purificar nuestras intenciones, la prueba del silencio para enseñarnos a confiar en Él, la prueba de las relaciones para transformarnos en personas más amorosas y compasivas, la prueba de la renuncia para que podamos poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra, la prueba de la dependencia para recordarnos que Él es nuestra verdadera fuente, la prueba de la humildad para mantenernos siempre como siervos y la prueba de la perseverancia para fortalecernos y guiarnos hacia el cumplimiento de sus promesas. Si estás pasando por alguna de estas pruebas ahora, recuerda, Dios te está preparando para algo más grande. Él está forjando en ti un carácter que refleja el de Cristo, y cada prueba es un paso hacia el propósito que Él tiene para tu vida. Sigue firme, confiando en que Dios es fiel y que, en el momento adecuado, Él te exaltará y te usará para su gloria. Las pruebas no duran para siempre, pero las lecciones que aprendemos a través de ellas nos transformarán para siempre. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces y que podrían necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios podría estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.